Hola comunidad tecnológica, bienvenidos nuevamente a Certifica tu futuro. Soy su instructor experto en tecnologías Microsoft y hoy tengo algo especial para ustedes. Sabemos que la certificación MB500, Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations Apps Developer, es un desafío importante para cualquier desarrollador. Por eso he diseñado este video interactivo. No solo vamos a repasar teoría, vamos a ponernos a prueba con un escenario real para asegurar que domines los conceptos y apruebes ese examen con confianza. Antes de lanzar la primera pregunta, si realmente quieres asegurar tu aprobado y practicar con más intensidad, he recopilado un PDF completo con el banco de preguntas reales del examen. Puedes acceder a este material exclusivo y descargarlo haciendo clic en el enlace que te dejé abajo en la descripción del video. Es la mejor inversión para complementar esta sesión. Vamos directo a la acción. Presta atención a la pregunta 1. Nota: esta pregunta forma parte de una serie que presenta el mismo escenario. Cada pregunta de la serie contiene una solución única que podría cumplir los objetivos planteados. El escenario es el siguiente. Creas un nuevo formulario en un proyecto. Necesitas mostrar las pestañas en una alineación vertical. La solución propuesta es aplicar el patrón Espacios de trabajo operativos, Operational Workspaces. La pregunta es, ¿la solución cumple el objetivo? Opciones: A, sí; B, no. Muy bien, es una pregunta fundamental sobre patrones de formulario. Pausa el video si lo necesitas. Te daré un momento para que analices si este patrón es el correcto para lo que nos piden. ¿Ya tienes tu decisión? La respuesta correcta es la B, no. Permíteme explicarte detalladamente por qué esta solución no funciona, ya que entender los patrones de formulario es vital para el MB500. El objetivo del escenario es muy específico. Necesitamos pestañas en alineación vertical. ¿Por qué falló la solución propuesta? El patrón de espacios de trabajo operativos, Operational Workspaces, está diseñado para crear paneles de control o dashboards. Su función principal es mostrar mosaicos, tiles, enlaces y dar al usuario una vista general de su trabajo diario. Aunque puede contener pestañas, su estructura visual está orientada a vistas panorámicas horizontales, no a la navegación vertical de pestañas. ¿Cuál es la solución real? Para lograr pestañas alineadas verticalmente en Dynamics 365 Finance and Operations, el patrón correcto que debes aplicar se llama Table of Contents, tabla de contenido. Es el que típicamente ves en los formularios de parámetros, donde tienes una lista de pestañas a la izquierda y el contenido a la derecha. Por lo tanto, aplicar un espacio de trabajo operativo no resolverá el requisito de alineación vertical, y por eso la respuesta es un rotundo no. ¿Cómo te fue con esta primera pregunta? Si acertaste, excelente comienzo. Si no, para eso estamos aquí. Perfecto, sigamos construyendo ese conocimiento. Vamos con la siguiente pregunta de esta serie. Recuerda que seguimos en el mismo escenario. Creas un nuevo formulario en un proyecto y necesitas mostrar las pestañas en una alineación vertical. Sin embargo, ahora la solución propuesta cambia. La solución es aplicar el patrón de lista simple. La pregunta es, ¿la solución cumple el objetivo? Opciones: A, sí;
B. No. Analiza bien el nombre del patrón propuesto. Lista simple. ¿Crees que este patrón está diseñado para organizar pestañas verticalmente? Tómate un momento para decidir. Tiempo. La respuesta correcta nuevamente es la B. No. Vamos a desglosar por qué el patrón lista simple, Simple List, no es la solución adecuada aquí. ¿Qué hace realmente la lista simple? Este patrón está diseñado para el mantenimiento de entidades sencillas o datos de referencia, como grupos de clientes o tipos de pago. Visualmente muestra una lista, grid, a la izquierda y los detalles del registro seleccionado a la derecha. Aunque organiza la información, no está diseñado para transformar la navegación de pestañas en una estructura vertical. El conflicto. Si aplicas este patrón, obtendrás una buena experiencia para gestionar listas simples, pero no cumplirás el requisito técnico específico de pestañas en alineación vertical. Refuerzo del concepto. Como vimos en la pregunta anterior, quiero que grabes esto en tu memoria. Cuando el examen MB500 te pida pestañas verticales, tu mente debe ir automáticamente al patrón Table of Contents, tabla de contenido. Cualquier otro patrón, como este de lista simple, es incorrecto para ese propósito específico. Bien hecho si identificaste que este tampoco era el patrón correcto. Mantengamos el ritmo. Continuamos avanzando. Llegamos a la tercera parte de este escenario. Veamos si esta vez damos en el clavo. El escenario se mantiene. Creas un nuevo formulario en un proyecto y el requisito es mostrar las pestañas en una alineación vertical. Esta vez, la solución propuesta es aplicar el patrón Patro Tabla de Contenido, Table of Contents. La pregunta es, ¿la solución cumple el objetivo? Opciones: A, sí; B, no. Si has estado atento a las explicaciones anteriores, esta respuesta debería venir a tu mente casi de inmediato, pero tómate tu tiempo para estar seguro. Tiempo. La respuesta correcta es la A. Sí. Por fin encontramos la solución correcta. Analicemos por qué el patrón tabla de contenido, Table of Contents, es el indicado. Definición del patrón. En el desarrollo para Dynamics 365 Finance and Operations, el patrón tabla de contenido, Table of Contents, está diseñado específicamente para permitir la navegación a través de una colección de grupos de datos que, visualmente, se presentan como pestañas verticales en el lado izquierdo del formulario. Caso de uso típico.
Seguramente has visto este patrón cientos de veces en los formularios de parámetros, parameters, de cualquier módulo. El usuario hace clic en una pestaña a la izquierda y el contenido detallado se carga en el panel derecho. Conclusión. Dado que el requisito explícito era alineación vertical de pestañas, este es el único patrón estándar que cumple nativamente con esa función. Por cierto, acabamos de completar el primer bloque de 3 preguntas. Si sientes que necesitas reforzar estos conceptos de patrones y formularios, recuerda que en la descripción de este video tienes el enlace directo para descargar el banco de preguntas completo en PDF. Es un recurso vital para que llegues al examen real sin sorpresas. No olvides revisarlo. Con este concepto claro, estamos listos para cambiar de tema o profundizar más. Vamos con la siguiente pregunta. Entramos en el terreno del diagnóstico y resolución de problemas, un área crítica para el examen. Escucha atentamente el escenario. Estás implementando Dynamics 365 Supply Chain Management para un cliente. La solución completa implica un producto ISV, Independent Software Vendor, que se obtuvo de Microsoft AppSource. El problema es el siguiente. Observas que hay una ralentización significativa en ciertas pantallas una vez instalado el producto ISV. Necesitas determinar la causa del problema. La pregunta es, ¿qué herramienta o funcionalidad de servicios de ciclo de vida, LCS, deberías utilizar? Opciones. A. Tiempo de ejecución de SQL Server. B. Información de SQL. C. Herramienta de automatización de conjuntos de regresión, RSAT. D. Informe de análisis de impacto. E. Búsqueda de problemas. Este es un escenario clásico de troubleshooting en entornos reales. ¿Qué herramienta de LCS usas cuando el sistema se pone lento? Piénsalo bien antes de responder. Tiempo. La respuesta correcta es la B. Información de SQL. Analicemos por qué esta es la herramienta indicada y descartemos las demás. ¿Por qué información de SQL o SQL Insights? Cuando enfrentas problemas de rendimiento como una ralentización significativa, el primer sospechoso suele ser una consulta a la base de datos ineficiente o procesos bloqueados. En LCS, dentro de la sección Environment Monitoring o monitorización del entorno, existe una pestaña llamada SQL Insights o información de SQL. Esta herramienta te permite ver consultas lentas, slow queries, bloqueos y el uso de recursos en tiempo real. Es la forma directa de ver si el código de ese nuevo ISV está ahogando la base de datos. ¿Por qué descartamos las otras? RSAT, opción C, sirve para pruebas de regresión, probar que lo nuevo no rompa lo viejo, pero no es una herramienta de diagnóstico en tiempo real para ver por qué algo es lento. Informe de análisis de impacto, opción D, se usa durante las actualizaciones para ver qué objetos se verán afectados por cambios de código, no para medir performance en vivo. Búsqueda de problemas, opción E, sirve para buscar hotfixes o problemas conocidos reportados a Microsoft. Si bien el ISV podría tener un bug conocido,
Para determinar la causa técnica en tu entorno específico, como una query lenta, necesitas ver los datos de tu SQL, no una base de conocimientos. Por lo tanto, para diagnosticar lentitud, siempre vea SQL Insights en LCS. Bien jugado. Entender las herramientas de LCS es indispensable para aprobar. Sigamos. Continuamos avanzando con fuerza. La siguiente pregunta aborda uno de los pilares del desarrollo en Dynamics 365, las estrategias de integración. El escenario es: estás capacitando a un nuevo desarrollador de Dynamics 365 Finance. Debes recomendar dónde se deben utilizar integraciones asincrónicas en lugar de integraciones sincrónicas. La pregunta es: ¿para qué escenario debería recomendar la integración asincrónica? Opciones. A. Un minorista requiere que todos los datos de nuevos clientes capturados en las terminales de punto de venta, POS, durante el día, se envíen de regreso al sistema. B. Un minorista quiere asegurarse de que los saldos de las tarjetas de regalo se comuniquen al sistema desde las terminales del punto de venta, POS, casi en tiempo real. C. Un fabricante desea trasladar datos de producción desde una implementación local de Dynamics 365 Finance casi en tiempo real. D. Un almacén desea rastrear el movimiento de todo el inventario desde los escáneres hasta el sistema. Aquí la clave está en entender la diferencia entre bloquear el proceso esperando respuesta, síncrono, y enviar y procesar después, asíncrono. ¿Cuál de estos escenarios no necesita una respuesta inmediata del sistema para continuar? Piénsalo. Tiempo. La respuesta correcta es la A. Vamos a desglosar por qué la opción A es el candidato ideal para una integración asíncrona y por qué las demás requieren o prefieren sincronía. El concepto clave: asíncrono versus síncrono. Síncrono, el usuario o sistema espera una respuesta inmediata antes de continuar. Es vital cuando necesitas validación al instante. Asíncrono, el proceso se envía a una cola o se ejecuta en segundo plano. El usuario sigue trabajando sin esperar. Es ideal para grandes volúmenes de datos o cuando la inmediatez no es crítica para la operación actual. Análisis de la opción A, correcta. Cuando un POS captura datos de nuevos clientes durante el día, lo más importante es que la venta no se detenga. No queremos que el cajero y el cliente esperen 10 segundos a que el ERP valide la creación del registro cliente. Es mucho más eficiente guardar esos datos localmente y enviarlos de forma asíncrona, por lotes o jobs programados al sistema central. Si el ERP está ocupado o hay latencia, la tienda sigue vendiendo sin problemas. ¿Por qué las otras son incorrectas? Necesidad de sincronía. Opción B. Tarjetas de regalo. Si vas a pagar con una tarjeta de regalo, el sistema debe verificar el saldo en tiempo real, síncrono. No puedes autorizar una compra asíncronamente y descubrir horas después que la tarjeta no tenía fondos. Opción C y D. Cuando se habla de casi en tiempo real para producción o movimiento de inventario con escáneres, generalmente se requiere una confirmación inmediata, síncrona, para asegurar que el inventario existe o que la producción se registró antes de pasar al siguiente paso físico.
Por lo tanto, para optimizar el rendimiento y la experiencia de usuario en el POS, la creación y envío de datos de clientes es el caso de uso perfecto para el modelo asíncrono. Entender cuándo usar cada patrón de integración te ahorrará muchos dolores de cabeza en tus diseños de arquitectura. Vamos a la siguiente. Llegamos a la mitad de este bloque. Vamos con la sexta pregunta. Y ojo aquí, porque el formato cambia ligeramente. El escenario es el siguiente. Una empresa tiene una instalación basada en la nube de Dynamics 365 Finance. Un usuario informa tiempos de respuesta lentos en la aplicación al acceder al entorno de producción. Tu misión es diagnosticar el problema de rendimiento utilizando la herramienta de monitoreo del entorno, Environment Monitoring. La pregunta clave es, ¿qué dos funciones de la herramienta de monitorización del entorno deberías usar? Nota, cada respuesta correcta presenta parte de la solución. Las opciones son A, diagnóstico del sistema, B, análisis de personalización, C, métricas de salud, D, monitoreo de disponibilidad, E, información sobre SQL. Atención aquí, necesitas seleccionar dos respuestas. Piensa en qué métricas necesitas ver primero cuando alguien grita «el sistema está lento». Tómate tu tiempo. Tiempo. Las respuestas correctas son la C, métricas de salud, y la E, información sobre SQL. Vamos a desglosar por qué estas dos son las herramientas de diagnóstico definitivas en este escenario. ¿Por qué métricas de salud o Health Metrics? Lo primero que debes descartar en un problema de lentitud es si el servidor está saturado. La pestaña de Health Metrics en LCS te muestra el uso de CPU, memoria y DTUs en tiempo real. Si ves que el uso de CPU está al 90% o 100%, ya sabes que el problema es falta de recursos. ¿Por qué información sobre SQL o SQL Insights? Si los recursos de hardware están bien, el problema suele estar en el código o en la base de datos. SQL Insights te permite ver consultas lentas o slow queries y bloqueos en vivo. Es esencial para identificar si una consulta específica está frenando todo el sistema. ¿Por qué descartamos las demás? Monitoreo de disponibilidad. D. Esto solo te dice si el sistema está arriba o abajo, ping, pero no te dice por qué está lento si sigue respondiendo. Diagnóstico del sistema. A. Generalmente se usa para comprobaciones de configuración, no para monitoreo de performance en tiempo real. ¡Excelente! Hemos completado ya 6 preguntas clave. Si quieres seguir practicando con escenarios de múltiple respuesta como este, te recuerdo que en la descripción del video tienes el enlace para descargar el PDF con el banco de preguntas completo. Es la herramienta que necesitas para asegurar tu certificación. Dominar el monitoreo en LCS es lo que diferencia a un desarrollador junior de un experto. Sigamos adelante. Regresamos al escenario de diseño de formularios. Es crucial no confundir patrones que parecen similares, pero tienen propósitos muy distintos. Vamos con la pregunta. Recuperamos el escenario original. Creas un nuevo formulario en un proyecto y necesitas mostrar las pestañas en una alineación vertical.
Esta vez, la solución propuesta es aplicar el patrón Detalles Maestro, Master Details. La pregunta es, ¿la solución cumple el objetivo? Opciones: A, sí; B, no. Analiza mentalmente la estructura visual de un formulario Maestro Detalle. ¿Ves pestañas verticales ahí o ves otra cosa? Tómate un minuto. Tiempo. La respuesta correcta es la A, sí. Es posible que al principio dudaras, pero déjame explicarte por qué esta solución sí cumple el objetivo de la alineación vertical. La clave son las Fast Tabs. El patrón Detalles Maestro, Master Details, está compuesto por una lista de navegación y un área de detalles. Esa área de detalles se estructura obligatoriamente utilizando Fast Tabs, pestañas rápidas. Alineación vertical. A diferencia de las pestañas tradicionales que se alinean horizontalmente en la parte superior, las Fast Tabs se apilan verticalmente. El usuario hace scroll hacia abajo para ver las siguientes pestañas o las expande y contrae en una pila vertical. Cumplimiento del requisito. Dado que el requisito es mostrar las pestañas en una alineación vertical, el uso de Fast Tabs inherente al patrón Master Details satisface técnicamente esta necesidad de diseño, permitiendo organizar gran cantidad de información sin obligar al usuario a navegar horizontalmente. Por lo tanto, al aplicar este patrón, estás alineando tus grupos de datos, pestañas, verticalmente de forma nativa. ¡Excelente! A veces la respuesta está en entender la orientación de los controles estándar como las Fast Tabs. Avanzamos a un tema crítico para cualquier desarrollador senior, el despliegue de soluciones. Vamos con la octava pregunta. El escenario es: una empresa utiliza Dynamics 365 Supply Chain Management. Se crea una personalización en un entorno de desarrollo. El objetivo es crear un paquete de software implementable, deployable package, para poder implementar la personalización en un entorno de prueba. La pregunta es: ¿cuáles son dos maneras posibles de lograr el objetivo? Recuerda, cada respuesta correcta presenta una solución completa. Las opciones son: A. En Visual Studio exporte el proyecto y cárguelo en la biblioteca de activos. B. En Azure DevOps, ponga en cola una compilación desde la rama correspondiente y cargue el paquete en la biblioteca de activos. C. En Azure DevOps, extraiga el modelo de un paquete y cárguelo en la biblioteca de activos. D. En Visual Studio, cree un paquete de implementación de Dynamics 365 y cárguelo en la biblioteca de activos. Aquí te están preguntando cómo llevas tu código del dev al test. Hay un camino manual y uno automatizado. ¿Cuáles son? Tómate un minuto.
Tiempo. Las respuestas correctas son la B y la D. Este es el día a día del ciclo de vida de la aplicación, ALM. Analicemos por qué estas son las soluciones. La opción D, el método manual. Desde tu entorno de desarrollo, en Visual Studio, tienes la opción nativa en el menú de Dynamics 365 para crear paquete de implementación, Create Deployment Package. Esto compila tu modelo y genera un archivo zip listo para subirse a LCS. Es la forma manual y directa de hacerlo. La opción B, el método automatizado o Best Practice. La forma recomendada por Microsoft es utilizar Azure DevOps. Al configurar un build pipeline, puedes poner en cola una compilación. El servidor de compilación procesará el código de la rama y generará automáticamente el paquete implementable como un artefacto, que luego puedes cargar a la biblioteca de activos en Asset Library en LCS. ¿Por qué descartamos la A? Exportar el proyecto, archivo.axpp, sirve para mover código fuente entre desarrolladores, pero no es un instalable en un entorno de pruebas, sandbox o UAT. ¿Por qué descartamos la C? Extraer un modelo de un paquete no es un proceso estándar para generar un entregable de despliegue. En resumen, puedes hacerlo a mano desde Visual Studio, D, o dejar que la automatización de Azure DevOps lo haga por ti, B. Dominar tanto el despliegue manual como el CI/CD es fundamental. Muy bien. Continuamos. Esta siguiente pregunta evalúa algo tan básico como esencial. ¿Cómo hacemos que los usuarios vean lo que hemos creado? El escenario es simple. Una empresa utiliza Dynamics 365 Finance. Creas un nuevo formulario que debe tener la capacidad de abrirse desde el menú. El objetivo es, necesitas configurar el formulario para el menú. La pregunta es, ¿qué deberías añadir al menú? Las opciones son A. Elemento de menú de visualización, Display Menu Item. B. Referencia del menú, Menu Reference. C. Elemento del menú de salida, Output Menu Item. D. Elemento de menú de acción, Action Menu Item. Si alguna vez has creado un formulario en Visual Studio, esto lo has hecho automáticamente, pero ¿conoces la diferencia técnica entre los tres tipos de elementos de menú? Piénsalo un momento. Tiempo. La respuesta correcta es la A. Elemento de menú de visualización, Display Menu Item. Vamos a aclarar la arquitectura de navegación en Dynamics 365, porque confundir estos tipos de elementos es un error común en el examen. ¿Por qué es la opción A? En la arquitectura de D365 FO, los menús no pueden apuntar directamente a un formulario, necesitan un intermediario. El Display Menu Item es el objeto específico diseñado para abrir interfaces de usuario, Forms. Tú vinculas tu formulario a este Display Menu Item y luego arrastras el Menu Item al menú principal. ¿Por qué descartamos las otras? Elemento de menú de salida, Output Menu Item, opción C, se utiliza principalmente para imprimir informes SSRS o generar salidas de datos, no para abrir formularios interactivos estándar. Elemento de menú de acción, Action Menu Item, opción D,
se usa para ejecutar clases de X++, runnable classes o procesos que realizan una acción específica como publicar factura sin necesariamente abrir una interfaz compleja. Referencia de menú, opción B, sirve para estructurar submenús o referenciar otros menús existentes, pero no es el objeto que vincula un formulario. Por tanto, siempre que quieras mostrar una pantalla, la respuesta es Display Menu Item. ¡Felicidades! Hemos completado otro bloque de 3 preguntas clave. Ya llevamos 9 en total. Si quieres tener acceso a este tipo de reactivos y muchos más para practicar offline, recuerda ir a la descripción de este video y descargar el PDF con el banco de preguntas completo. Es el recurso definitivo para repasar estos detalles técnicos antes de tu examen. Con los conceptos de navegación claros, estamos listos para el siguiente desafío. Seguimos en el terreno del despliegue, pero ahora afinando la puntería hacia las buenas prácticas. Vamos con la pregunta 10. El escenario es: debes prepararte para implementar un paquete de software implementable en un entorno de prueba. La pregunta es directa. ¿Qué debes hacer para prepararte? Las opciones son: A. En Visual Studio, cree un paquete de implementación de Dynamics 365 y cárguelo en la biblioteca de activos. B. En Azure DevOps, ponga en cola una compilación desde la rama correspondiente y cargue el modelo en la biblioteca de activos. C. En Azure DevOps, ponga en cola una compilación desde la rama correspondiente y cargue el paquete en la biblioteca de activos. Aquí la clave está en diferenciar entre lo que es posible hacer y lo que es el procedimiento estándar para un entorno de pruebas. Además, fíjate bien en las palabras clave de las opciones de DevOps. Tómate un minuto. Tiempo. La respuesta correcta es la A. Vamos a explicar por qué esta es la respuesta correcta en este contexto específico. La capacidad nativa de Visual Studio. Como desarrollador de Dynamics 365, tu herramienta principal es Visual Studio. Dentro del menú Dynamics 365 existe una opción explícita llamada Create Deployment Package, crear paquete de implementación. El proceso directo. Esta función toma tu trabajo y lo compila en un archivo zip, el paquete implementable, listo para usarse. Una vez creado este archivo localmente, el siguiente paso lógico y necesario es subirlo manualmente a la Asset Library o biblioteca de activos en LCS para que pueda ser aplicado a cualquier entorno como el de prueba. ¿Por qué esta opción sobre DevOps? Aunque la automatización con DevOps es ideal, el examen valida que sepas cómo construir un paquete manualmente utilizando las herramientas del SDK disponibles en tu máquina virtual, VM. La opción A describe perfectamente este procedimiento válido y directo: crearlo en VS, subirlo a LCS. Es vital conocer tanto los métodos manuales como los automatizados. Bien hecho. Perfecto. Mantengamos el ritmo. Volvemos a los patrones de integración, un tema recurrente porque es fundamental para la arquitectura de soluciones. El escenario es: estás capacitando a un nuevo desarrollador de Dynamics 365 Finance. Debes recomendar dónde se deben utilizar integraciones asincrónicas en lugar de sincrónicas. La pregunta es:
¿Para qué escenario debería recomendar la integración asincrónica? Las opciones son A. Una empresa utiliza un flujo de trabajo para las aprobaciones de compras que luego envía información de aprobación justo a tiempo a una aplicación de terceros para que los aprobadores la revisen. B. Un manufacturero desea trasladar datos de producción desde una implementación local de Dynamics 365 Finance casi en tiempo real. C. Una empresa utiliza un sistema de gestión de inventario local que necesita recibir datos de pedidos de venta cada hora durante el día. D. Un almacén desea rastrear el movimiento de todo el inventario desde los escáneres hasta el sistema. Analiza las palabras clave de tiempo en cada opción. Justo a tiempo, casi en tiempo real, cada hora. ¿Cuál de estos ritmos encaja mejor con la definición de un proceso asincrónico por botes? Tómate un minuto. Tiempo. La respuesta correcta es la C. Vamos a desglosar por qué la opción C es el ejemplo del libro de texto para una integración asíncrona. El indicador clave. La frase recibir datos cada hora. Las integraciones síncronas ocurren en el momento, tiempo real. Si hago clic, espero respuesta. Las integraciones asíncronas suelen basarse en colas o procesos por lotes, batch jobs. El hecho de que el requerimiento sea enviar datos con una frecuencia programada, cada hora, nos grita que debemos usar el Data Management Framework en modo recurrente, lo cual es un proceso asíncrono. El sistema acumula los pedidos y los envía en bloque cada 60 minutos sin bloquear a los usuarios. ¿Por qué descartamos las otras? Opción A. Just in time. Justo a tiempo implica que el dato debe estar disponible en el momento exacto en que se necesita para que el aprobador trabaje. Esto sugiere una necesidad de sincronía o inmediatez crítica. Opción B. Casi en tiempo real. Aunque casi deja margen, mover datos de producción suele requerir tecnologías como Dual Write o servicios OData de alta frecuencia para mantener la coherencia operativa, acercándose más al modelo síncrono o de baja latencia que al asíncrono clásico por lotes. Opción D. Escáneres de almacén. Cuando un operario escanea un producto, la aplicación de almacén necesita saber en ese segundo si el ítem es válido o si la ubicación es correcta. No puedes esperar una hora o enviar el dato a una cola lenta. Necesitas validación inmediata, síncrona, para no detener la operación física. En resumen, periodicidad, cada hora, igual asíncrono. Identificar la frecuencia de los datos es el truco para elegir el patrón de integración correcto. Muy bien. Cerramos este bloque con una pregunta de programación pura. Si eres desarrollador de X++, esto es el ABC de tu día a día. Vamos con la pregunta 12. El escenario es muy directo. Eres un desarrollador de Dynamics 365 Finance y necesitas crear una clase de extensión. La pregunta es, ¿qué acción debes realizar obligatoriamente? Las opciones son A. Marcar la clase como final. B. Marcar la clase como pública. C.
agregue el sufijo .extension al nombre del archivo, o D, marcar la clase como protegida. Visualiza en tu mente la sintaxis cuando escribes extension of. ¿Qué palabra clave pones justo antes de definir la clase? Tómate un minuto. Tiempo. La respuesta correcta es la A, marcar la clase como final. Esta es una regla sintáctica estricta del compilador de X++ para el modelo de extensiones, Augmentation Classes. ¿Por qué final? Opción A. Para que el compilador reconozca una clase como una extensión válida que aumenta o envuelve a una clase base, usando el atributo extension of, la clase de extensión debe declararse como final para indicar que esta clase no puede ser heredada, ya que su propósito es únicamente extender la funcionalidad de la clase base original mediante la cadena de mando, Chain of Command. ¿Por qué descartamos la C? Aunque existe una convención de nomenclatura recomendada, añadir el sufijo _extension al nombre de la clase, esto es una buena práctica, no una regla de compilación estricta que impida el funcionamiento si no se cumple al pie de la letra. Además, la opción dice sufijo .extension al nombre del archivo, lo cual es técnicamente inexacto, ya que la extensión del archivo sigue siendo .xpp o .xml. ¿Por qué descartamos B y D? El modificador de acceso, Public Internal, depende del alcance que necesites, pero no es el requisito distintivo que define técnicamente a una clase de extensión como lo es el modificador final. Por lo tanto, sin final no hay extensión. Muy bien, hemos completado ya 12 preguntas intensas del examen MB500. Estás haciendo un gran trabajo. Si quieres seguir practicando con más escenarios de código, integraciones y arquitectura, recuerda que en la descripción de este video tienes el enlace directo para descargar el PDF con el banco de preguntas completo. Asegúrate de tenerlo a la mano para tu estudio. Con la sintaxis de X++ fresca en la mente, estamos listos para lo que sigue. Vamos con la siguiente pregunta. A primera vista parece idéntica a una que vimos antes, pero los detalles en las opciones lo cambian todo. Presta mucha atención. El escenario se repite. Debe prepararse para implementar un paquete de software implementable en un entorno de prueba. La pregunta es, ¿qué debes hacer para prepararte? Las opciones son: A. En Azure DevOps, ponga en cola una compilación desde la rama correspondiente y cargue el paquete en la biblioteca de activos. B. En Visual Studio, exporte el proyecto y cárguelo en la biblioteca de activos. C. En Azure DevOps, ponga en cola una compilación desde la rama correspondiente y cargue el modelo en la biblioteca de activos. Analiza bien las opciones. En una opción anterior, usábamos Visual Studio, pero la opción B dice lo mismo que aquella vez. Y entre las opciones de DevOps, ¿cuál es el artefacto correcto? ¿Un paquete o un modelo? Tómate un minuto.
Tiempo. La respuesta correcta es la A. Vamos a aclarar por qué aquí la respuesta es A, DevOps, y por qué la opción de Visual Studio, B, es incorrecta en este caso específico. ¿Por qué gana la opción A? Esta describe el camino dorado, Golden Path o mejor práctica de Microsoft. Utilizas un pipeline de compilación, Build Pipeline, en Azure DevOps para generar el artefacto de forma limpia y automatizada. El resultado de esa compilación es un paquete implementable, Deployable Package, que es exactamente lo que LCS necesita en su biblioteca de activos para actualizar un entorno de pruebas. ¿Por qué descartamos la opción C? Aunque el proceso de compilación en DevOps es correcto, la opción falla al final al decir cargue el modelo. Como dijimos, para desplegar cambios en entornos de prueba o producción, necesitamos un deployable package, no un archivo de modelo. Por lo tanto, la única forma válida presentada aquí para generar un entregable funcional para el entorno de pruebas es la automatización vía Azure DevOps generando un paquete. A. Detectar la diferencia entre exportar proyecto y crear paquete es vital para no caer en trampas. Sigamos. Pasamos ahora a una pregunta práctica sobre el entorno de desarrollo. Si trabajas a diario con Visual Studio, esta debería ser un regalo, pero si no, presta mucha atención. El escenario es el siguiente. Eres un desarrollador de Dynamics 365 Finance y tienes una máquina virtual que incluye Visual Studio. El objetivo es simple. Necesitas mostrar los elementos por modelo. La pregunta es, ¿qué debes hacer? Las opciones son A. Seleccione Administración de modelos en el menú y luego seleccione Ver todas las dependencias del paquete. B. Haga clic con el botón derecho en el nodo Árbol de objetos de aplicación o AOT en el explorador de aplicaciones y seleccione Vista de modelo. C. Seleccione Búsqueda de metadatos en el menú de Dynamics 365. D. Seleccione Gestión de modelos en el menú y luego seleccione Actualizar modelos. Visualiza tu Application Explorer. Por defecto, ves los objetos por tipo, tablas, clases, formularios. Pero ¿cómo cambias esa vista para verlos agrupados por el modelo al que pertenecen? Tómate un minuto. Tiempo. La respuesta correcta es la B. Vamos a explicar cómo gestionar las vistas en el AOT, algo esencial para organizarte cuando trabajas con múltiples modelos. ¿Por qué es la opción B? En Visual Studio, el Application Explorer, o explorador de aplicaciones, tiene dos formas principales de visualizar los datos. La vista clásica, que agrupa por tipo de objeto, Data Types, Code, User Interface, etc., y la vista de modelo, Model View. Para cambiar entre ellas, la forma estándar es hacer clic derecho en la raíz del árbol, el nodo AOT, y seleccionar Model View. Esto reorganiza todo el árbol mostrando primero el nombre del modelo, por ejemplo, Application Suite, Fleet Management, y dentro de cada uno sus objetos. ¿Por qué descartamos las otras? Opción A. Dependencias del paquete. Esto genera un gráfico visual DGML que muestra cómo se relacionan los paquetes entre sí,
pero no cambia la lista de objetos en el explorador. Opción C. Búsqueda de metadatos. Es una herramienta potente para buscar propiedades o referencias cruzadas en todo el sistema, pero no afecta la estructura de visualización del árbol AOT. Opción D. Actualizar modelos. Esto sirve para recargar la caché de metadatos si has hecho cambios manuales en el disco, pero no cambia la vista de la interfaz. Así que, para organizar tu trabajo por modelos, siempre clic derecho en la raíz del AOT. Dominar las vistas del AOT te hará mucho más eficiente al navegar por miles de objetos. Vamos a la siguiente. Llegamos a la recta final de este video. Cerramos con un concepto fundamental de programación en X++ que todo desarrollador certificado debe conocer de memoria. El escenario es: eres un desarrollador de Dynamics 365 Finance y necesitas crear una clase de extensión. La pregunta es clara y concisa. ¿Qué acción debes realizar? Las opciones son A. Marcar la clase como final. B. Añade el buffer de clase como primer parámetro. C. Marcar la clase como protegida. D. Marcar la clase como pública. Piensa en la estructura de una clase que lleva el atributo extension of. El compilador de X++ es muy estricto con esto. ¿Qué palabra clave es obligatoria en la definición de la clase? Tómate un último minuto. Tiempo. La respuesta correcta es la A. Marcar la clase como final. Vamos a explicar por qué esta regla es inquebrantable en el desarrollo de extensiones Augmentation Classes. El requisito del compilador. En Dynamics 365 Finance and Operations, cuando creas una clase de extensión para añadir funcionalidad a una tabla o clase estándar usando el atributo extension of, el sistema exige que esta clase sea final. ¿Por qué final? Esto se debe a que las clases de extensión no están diseñadas para ser heredadas. Su único propósito es aumentar o envolver el artefacto original. Si no incluyes la palabra clave final, el compilador arrojará un error inmediatamente. ¿Por qué descartamos la B? Añadir el buffer de clase como primer parámetro se refiere a la sintaxis de los métodos de extensión, donde usas des como primer argumento, pero la pregunta se refiere a la configuración de la clase en sí misma, no de sus métodos. ¿Por qué descartamos C y D? Aunque una clase de extensión suele ser pública, public, ese no es el rasgo distintivo que habilita el comportamiento de extensión. Puedes tener clases públicas normales. Lo que la convierte técnicamente en una extensión válida es la combinación del atributo y el modificador final. ¡Felicidades! Has completado las 15 preguntas de este simulacro interactivo. Si has llegado hasta aquí, estás demostrando un compromiso serio con tu carrera. Para que no te quedes solo con esto, recuerda que en la descripción de este video tienes el enlace para descargar el PDF con el banco de preguntas completo. Es el complemento perfecto para repasar todo lo que hemos visto y asegurar tu aprobado en el examen MB500. Descárgalo ahora y mucho éxito en tu certificación. Gracias por acompañarnos en Certifica tu Futuro. Nos vemos en el próximo video. ¡A programar!